Tuve acceso a una carta que le envió precisamente al excelentísimo señor Christopher Pierre, tal y como se dirige Juan José Vaca. Tuve acceso a esta carta que uno de los hombres que ha dado una batalla muy fuerte a lo largo de los años, pues en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la justicia, y que es una de las más significativas, como él mismo se autodefine, víctimas de abuso sexual del padre Marcial Maciel durante casi 12 años. Juan José Vaca, que vive desde hace varios años en Long Island, le escribe una carta a Christopher Pierre, le escribe una carta que tengo en mis manos y en esta mesa, y le he llamado al propio Juan José Vaca para pedirle que nos comparta en su lectura precisamente lo que le escribe, pues en su calidad de ex sacerdote, un sacerdote incardinado a la diócesis de Rockville hasta 1988, actualmente profesor de psicología en la Universidad de Mercy College, y un hombre que, bueno, pues tiene relacionada su biografía directamente a esta larga historia, difícil historia de los legionarios de Cristo. Juan José Vaca estuvo muy cerca de Marcial Maciel, y durante por lo menos 12 años estuvo bajo esta circunstancia de abuso y de sometimiento precisamente del fundador de los legionarios de Cristo. ¿Qué significado y qué sentido tiene precisamente que un hombre como Juan José Vaca le escriba una carta a Christopher Pierre y le pida algo con mucha claridad que vamos a conocer esta mañana a partir de que el propio Juan José Vaca nos ha permitido escucharlo, y le agradezco que me haya aceptado la propuesta de que él lea al aire lo que le ha escrito a Christopher Pierre precisamente en torno a la visita de Benedicto XVI. Juan José, me da mucho gusto saludarte esta mañana en esta llamada que hacemos desde México hasta Nueva York. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Muchísimo gusto en escucharte otra vez aquí, dispuesto a apoyarte en todo lo que sea referente, como tú sabes muy bien, a la verdad y la justicia. Dime en qué te puedo... Pues en lo que quiero que nos ayudes, Juan José, es en conocer lo que tú mismo le has escrito a Christopher Pierre, el nuncio apostólico. Tuvimos acceso a esta comunicación que emitiste, y creo que sería muy importante que con tu propia voz pudiera el auditorio en la República Mexicana saber qué le dices, cómo le dices las cosas a Christopher Pierre ahora que viene Benedicto XVI a México. ¿Por qué no lees, Juan José, como te propuse, esta carta al aire en esta transmisión nacional? Con mucho gusto, Carmen. Comienza así: excelentísimo señor Christopher Pierre, nuncio apostólico en México. Estoy enviando este correo electrónico a usted, siguiendo los protocolos establecidos, para solicitarle respetuosamente un favor muy especial. Pero antes de hacerlo, permítame presentarme. Mi nombre es Juan José Vaca, nacido en México hace 75 años y ciudadano estadounidense desde 1984. Vivo en Long Island, New York, y soy profesor de psicología y sociología en la Universidad privada Mercy College. Fui legionario de Cristo 1947 a 1976 y sacerdote incardinado a la diócesis de Rockville Center, New York, hasta 1988. Recibí indulto de secularización en 1999 y fui una de las más significativas víctimas de abuso sexual por parte de Marcial Maciel durante casi 12 años, 1950 a 1962. El favor especial que deseo solicitar a usted es el siguiente. Dado que el Papa ha efectuado reuniones con víctimas de abusos sexuales perpetrados por clérigos católicos en cada uno de los países que ha venido visitando, estimo que esta visita papal a México sería una extraordinaria oportunidad para que el Papa diera a conocer de una forma significativa cuánto la Iglesia Católica estima prestar atención a estas víctimas y mostrar su preocupación por los graves daños infligidos a ellas. Guardar silencio y dejar pasar esta oportunidad de acercarse a las víctimas de Maciel en su visita a México, país al que Maciel ofendió y causó tantos daños con su vida depravada y criminal,
sería una afrenta más a estas víctimas y un inexcusable deservicio a la misma Iglesia. Los medios de información sin duda estarán muy atentos a estas y otras señales de acercamiento y consideración por parte del Papa hacia las víctimas. Por lo expresado anteriormente, el favor que me permito solicitar de usted es que haga cuanto esté en sus manos para obtener que el Papa nos dedique unos minutos en su apretada agenda para recibirnos personalmente en cualquier punto de su inminente visita a México. De ser así, yo estoy dispuesto a volar oportunamente a México para esta reunión con el Papa. Sé muy bien que una inclusión de nuestra deseada entrevista con el Papa conlleva pasos y procedimientos que toman tiempo e incluyen otras personas para coordinar su realización. De todas maneras, muchísimo le agradeceré me haga saber a la mayor brevedad posible si esta mi solicitud puede ser tomada en cuenta y materializarse. Agradeciendo de antemano su atención y valiosa ayuda, quedo respetuosamente suyo atento y seguro servidor, Juan José Vaca. Y esto es, Carmen. Juan José, esta carta a Christopher Pierre, ¿la enviaste esta semana? ¿La enviaste ayer? ¿Cuándo la enviaste? Ayer, sí. Ayer por la mañana, sí. ¿Sabes si ya la recibió el nuncio apostólico? No, en mi computadora veo que se ha enviado, pero nada más. ¿Tú tuviste un envío directo al correo personal del nuncio? Exactamente, tal como lo ponen ellos publicado. Sí. ¿Esperarías es obvio que tendría que ser una respuesta inmediata, dado que el Papa está por llegar? Pues sí, Carmen. Lo mandé con carácter urgente, así que yo entiendo que muchas veces toman su tiempo, ¿no? Dime una cosa, Juan José, desde hace tiempo se sabe que Benedicto XVI venía a México, como estará a partir de esta semana. ¿Es una decisión repentina la que tomaste? ¿Fue producto de un proceso de evaluación largo? Mira, fui yo esperando, dado que el Papa ha efectuado precisamente esta entrevista con víctimas como nosotros en todos los países que ha visitado. Yo esperé que ellos se adelantaran porque es un paso que deben de iniciar que ellos los buscaran. Ellos. Exacto. Entonces, dado que no había ninguna comunicación, supe, por ejemplo, por Jason Berry, que de Roma no se sabía nada. Esta prensa, grupo de periodistas internacionales entrevistaron con el jefe de la prensa vaticana y él les dijo que no tenía ningún conocimiento que el Papa se fuera a entrevistar con nosotros. Entonces, dado que recibí yo esto, pues tomé la libertad, ¿no?, de hacerlo a título personal, enviar esta solicitud al nuncio. Juan José Vaca, veremos qué es lo que te responde en la nunciatura. Contrasta tu solicitud, Juan José, con lo que han declarado otras personas que, como tú, han sido víctimas o fueron víctimas de Marcial Maciel, quienes declararon que no estaban interesados en este encuentro, independientemente de que no se los habían propuesto, tampoco lo habían solicitado, porque no querrían simplemente tener una escena o una fotografía de algunos minutos con Benedicto XVI. Tú estás en otra postura, tú solicitas el encuentro. Me interesa, pues como tú me conoces muy bien, no quiero ninguna publicidad, no quiero absolutamente nada personal. Simplemente me gustaría tener un reconocimiento público del Papa nuevamente para pedir el perdón a tantas víctimas que, pues con todo respeto a la figura de él, cuando fue prefecto de la Congregación de la Fe, él supo todo lo que ocurría con Maciel y él pues efectivamente hizo algunas cosas que nos agravaron todavía más nuestra situación. No quiero entrar a detalles, pero creo que tú eres más que consciente de todo lo que ha ocurrido. Juan José Vaca, supongamos que se da el encuentro. ¿Tienes las palabras que utilizarías para hablar con el Papa? Por supuesto que sí. ¿Qué le dirías, Juan José? Saldrían de mi corazón y de mi mente. ¿Qué le dirías, Juan José? Perdóname que no quisiera salir al aire con esto, ¿no? Pero sí sería un diálogo respetuoso, pero firme.
Juan José, pues estemos al pendiente de la respuesta que te pueda dar próximamente, supongo que en las próximas horas en todo caso, la propia Nunciatura, y veremos qué sucede con esta petición que has lanzado, esta solicitud respetuosa a la Nunciatura para que se gestione un encuentro, en este caso tuyo, con Benedicto XVI. ¿Estás hablando a nombre tuyo? ¿No está alguien junto contigo en la solicitud? No, exactamente, solamente a nombre mío, Carmen, sí. Pues Juan José, no perdamos la comunicación, estaremos al pendiente de la respuesta que puedas recibir en las próximas horas, y te agradezco mucho que hayas leído al aire este texto dirigido a Christopher Pierre en las últimas horas, y estaremos en contacto. Gracias, Juan José, por estar aquí esta mañana. Encantado, Carmen, un saludo, que tengan muy buen día. Igualmente, Juan José Vaca. El Papa Benedicto XVI se ha reunido por lo menos en 5 ocasiones. Laura Barranco nos hizo un recuento de este asunto de las víctimas y del Vaticano y de los encuentros del Papa Benedicto XVI. Se ha reunido en 5 ocasiones con víctimas de pederastia clerical en diferentes partes del mundo. Estos encuentros han tenido lugar en Estados Unidos, en Malta, en el Vaticano, en el Reino Unido, en Alemania. En Estados Unidos, en abril de 2008, se reunió por primera vez con víctimas de pederastia clerical durante su visita apostólica. El encuentro fue duro para el sumo pontífice, fue un momento de gran conmoción. Cada una de las víctimas pudo intercambiar algunas palabras con él, y a algunas se les escaparon las lágrimas mientras contaban sus historias, dijo Federico Lombardi, portavoz del Vaticano en aquel momento. Agregó que Benedicto XVI ofreció rezar por sus familias y por todas las víctimas de abusos sexuales. El acto no estaba programado en su agenda y fue organizado por el cardenal de Boston, Sean O'Malley, una de las ciudades más afectadas por este tipo de escándalos en Estados Unidos. El escándalo de Boston fue enorme, ha sido enorme, llegaron a acuerdos judiciales y extrajudiciales muy importantes. En Estados Unidos se contabilizan unos 14,000 niños abusados y 4,400 el número de sacerdotes pedófilos entre 1950 y 2002. La Iglesia Católica de Estados Unidos ha destinado unos 3,000 millones de dólares en indemnizaciones. Ha habido una enorme cantidad de juicios en los últimos años. En Estados Unidos el tema es fundamental, incluso a raíz de estos escándalos de pederastia clerical y de los juicios que se desataron en los últimos años, que han impactado seriamente a la Iglesia Católica con estas cantidades multimillonarias que han tenido que pagar. Se modificaron incluso los códigos penales y se tipificó de mucho mejor manera en Estados Unidos el tema de los crímenes cometidos desde el sacerdocio, llamado delito de pederastia clerical. En Australia, en julio de 2008, en Sydney, poco antes de concluir una visita de 9 días y partir de regreso al Vaticano, el Papa se reunió con víctimas de violación por parte de sacerdotes. El encuentro se produjo en la Catedral de Sydney. Ahí se celebró una misa en presencia de un grupo de afectados, según informó el portavoz del Vaticano. Ahí dijo el Vaticano, en julio de 2008, que el Papa escuchó sus historias y los consoló, les reiteró su proximidad espiritual y les ofreció continuar orando por ellos, por sus familias y por todas las víctimas. El sumo pontífice en 2008 habló con cada una de las 4 víctimas, 2 hombres y 2 mujeres, en un encuentro que duró 1 hora, incluyendo la misa. De acuerdo a Broken Rights, un grupo de apoyo a víctimas, 107 curas católicos han sido sentenciados por abuso sexual en ese país. En Malta, y todo esto razones porque es un recuento histórico de lo que ha sido Benedicto XVI encontrándose con víctimas. ¿Lo va a hacer en México? ¿O va a cumplir a pie juntillas el protocolo y la agenda que le ha puesto la visita a nuestro país? Esa es una pregunta en esta momento obligada. Bueno, en Malta, el Papa en 2010 se reunió con un grupo de víctimas de sacerdotes pedófilos en la nunciatura de la isla de Malta por 20 minutos. De acuerdo con declaraciones de Federico Lombardi, el Papa estaba profundamente conmovido por las historias que le narraron las 8 víctimas que asistieron al encuentro. Ratzinger expresó además su vergüenza y pesar por lo sufrido por las víctimas y sus familias. Joseph Margo, una de las víctimas, reveló que el sumo pontífice lloró al escuchar los relatos. En Malta, según el Vaticano, 45 sacerdotes han sido investigados por abusos de menores, 19 fueron encontrados sin fundamento y 13 casos siguen abiertos, y 4 fueron declarados culpables, el resto ha fallecido. La mayoría de las víctimas de este país fueron niños del orfanato San José. En el Reino Unido, en septiembre de 2010,
el sumo pontífice sostuvo otro encuentro con víctimas de abusos sexuales en el Reino Unido. Durante su traslado a Londres, el Papa se refirió así a las víctimas. Prima interesse sono le vittime. Come possiamo riparare? Che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo? Las más importantes son las víctimas, cómo podemos reparar, qué podemos hacer para ayudar a estas. De acuerdo con un comunicado del Vaticano en el encuentro a puerta cerrada en la Nunciatura Apostólica de Londres, el Papa se emocionó escuchando las historias de las víctimas y ha expresado un profundo dolor y vergüenza por su sufrimiento y el de sus familias. Ha rezado con ellos y ha asegurado que la Iglesia Católica continúa poniendo en práctica medidas efectivas para la protección de los jóvenes. Está haciendo todo lo posible para investigar las acusaciones, colaborar con las autoridades civiles y llevar ante la justicia al clero y a los religiosos acusados de estos graves crímenes. Un informe realizado por la Comisión de Investigación en Irlanda reportó que 400 religiosos y religiosas, así como un centenar de seglares, han sido señalados por sus víctimas, que a su vez se calcula lleguen a los 25.000, todos niños desfavorecidos, de acuerdo a este documento. En Alemania, su país, donde nació Ratzinger, justo un año después, en septiembre de 2011, tuvo lugar el 6º encuentro de Ratzinger con víctimas de pederastia en su país natal, Alemania. Este recuento de las 5 anteriores queda aquí hasta llegar a septiembre de 2006, que se registra este 6º encuentro con víctimas en diferentes países. La reunión de media hora, el propio Vaticano reveló que fue con 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, esto durante una visita apostólica de 4 días. De acuerdo con un comunicado de la sala de prensa del Vaticano, Benedicto se mostró conmovido y fuertemente movido por el sufrimiento de las víctimas. El Santo Padre expresó su profunda compasión y su profunda tristeza por todo aquello que ha sido cometido en su contra y de sus familias. El documento añade que el sumo pontífice aseguró a los presentes que a quienes tienen responsabilidades en la Iglesia les importa mucho afrontar cuidadosamente todos los crímenes de abuso y ellos se empeñan en promover medidas eficaces para el cuidado de niños y jóvenes. Concluye que el Papa está cercano a las víctimas y manifiesta la propia esperanza que Dios sana las heridas de las personas abusadas y les dé a ellos paz interior. De acuerdo al portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, el encuentro fue muy sereno y comunicativo. En él estuvo presente el obispo Stefan Ackermann, encargado de la Conferencia Episcopal Alemana de la Investigación y Atención a Víctimas de Abusos Sexuales. En Alemania se han registrado múltiples denuncias de abusos contra niños en 19 de las 27 diócesis católicas alemanas que están en proceso de investigación. La Iglesia Católica en este país puso en marcha una línea telefónica para recibir denuncias contra sacerdotes. En el primer mes recibió denuncias de 2.670 personas el primer mes en Alemania. Un año antes, en marzo de 2010, la canciller alemana Angela Merkel manifestó que los abusos sexuales por parte de sacerdotes son un crimen abominable y un fenómeno que afecta no solo a la Iglesia Católica, sino a toda la sociedad, por lo que se necesita aclarar las cosas y establecer la verdad, decía Merkel, sobre lo sucedido. El Papa Benedicto XVI emitió también una carta pastoral a los católicos de Irlanda. Una carta muy importante que se entiende es el gran mensaje de Benedicto XVI precisamente a las víctimas de pederastia. Solo un breve fragmento de la carta pastoral del Santo Padre Benedicto XVI a los católicos de Irlanda. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia en Irlanda, os escribo con gran preocupación como pastor de la Iglesia Universal. Al igual que vosotros, estoy profundamente consternado por las noticias que han salido a la luz sobre el abuso de niños y jóvenes vulnerables por parte de miembros de la Iglesia en Irlanda, especialmente sacerdotes y religiosos. Comparto la desazón y el sentimiento de traición que muchos de vosotros habéis experimentado al enterarnos de esos actos pecaminosos y criminales y del modo en que los afrontaron las autoridades de la Iglesia en Irlanda. Como saben, invité hace poco a los obispos de Irlanda a una reunión en Roma para que informaran sobre cómo abordarán
cómo abordaron esas cuestiones en el pasado e indicaron los pasos que habían dado para hacer frente a esta grave situación. Hasta aquí dejó esta muy larga carta pastoral que debemos revisar, porque esto se lo dijo a los católicos de Irlanda. Una carta pastoral muy clara y directa respecto a las noticias que salieron a la luz sobre abusos a niños y jóvenes vulnerables por parte de miembros de la Iglesia. Y saber que el Papa se reunió con los obispos y saber que el Papa le pidió a los obispos una reunión en Roma para que informaran sobre cómo abordaron esas cuestiones en el pasado e indicaran los pasos que habían dado para hacer frente a esta situación, entre otras cuestiones. ¿Hará lo mismo con los obispos y miembros de la jerarquía católica en México? ¿Acaso Benedicto XVI platicará con Alberto Rivera sobre lo que hizo o no hizo frente a las denuncias en contra del Padre Maciel y los Legionarios de Cristo? Lo dudo, pero debería. Y queda abierta la puerta para saber si romperá protocolos como le pide Sicilia y si tendrá el Papa tiempo, minutos, disposición para reunirse como se reunió en otros países del mundo con víctimas de la pederastia clerical. Por eso es tan inaceptable lo que leímos hoy en Periódico Reforma con la nota de Verónica Sánchez. Inaceptable me parece, indignante, casi, quítale casi. Lo que dice el presidente del CEN, Carlos Aguiar López, que dice que aunque las víctimas de los abusos del Padre Maciel, así como de otros sacerdotes, han sido denunciados en la esfera pública y ante el Vaticano, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que no sabe quiénes son. Dice que no sabe quiénes son. El presidente de la CEN, Carlos Aguiar, afirmó que si no se organizó un encuentro del Papa Benedicto XVI con ellas, es porque no se las pidieron. No, porque nosotros no podemos asumir el liderazgo de algo que no conocemos, dice el señor Aguiar. Mientras las víctimas no aparecen, no se conocen sus rostros, no sabemos quiénes son, ¿cómo lo podríamos hacer? Dijo a su arribo al hotel donde se hospedará en León. Son visibles para los miedos. Una cosa es lo que puede parecer en una circunstancia, pero no son visibles en el sentido de una relación que haya establecido. Indicó que es posible que las víctimas no pidieron a la CEN dicha reunión porque no quisieron estar ante los medios de comunicación. No creo si no lo solicitaron es porque no lo consideraron conveniente. Probablemente pasa con las víctimas que no quieren estar en las cámaras, dice el señor Carlos Aguiar en estas declaraciones al arribar al hotel donde se hospeda en León con motivo de la visita del Papa. Hace unos días, Juan José Vaca, profesor en Nueva York y ex legionario de Cristo y uno de los hombres más importantes en las denuncias a Marcial Maciel, nos hizo favor de leer en voz alta en este programa la carta que envió muy respetuosamente al nuncio apostólico en México, solicitándole que hiciera las gestiones necesarias para poder encontrarse con el Papa Benedicto XVI, ahora que estará en México ya a partir de este viernes. Juan José, te agradezco mucho que volvamos a hablar y me permití hacer un largo recuento gracias al trabajo de Laura Barranco, que recuperó precisamente todas las visitas que ha hecho Benedicto XVI a muchos países y todos los encuentros que ha tenido con víctimas de pederastia clerical. La Carta Pastoral de Irlanda es un documento muy importante y la gran pregunta, Juan José, es si te han respondido, si has tenido de regreso algún mensaje de la Nunciatura o de la gente del Vaticano, si ha habido alguna señal de respuesta a tu solicitud expresa de encontrarte con Benedicto XVI. Gracias por estar en la línea telefónica, te aprecio mucho, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Ante todo, mil gracias nuevamente por tenerme a tu lado. Un saludo muy cariñoso, afectuoso a todos tus radio oyentes que nos apoyan y están deseosos de conocer los detalles de toda esta especie de saga que estamos teniendo. La saga de la búsqueda de un encuentro. Exacto, pues ya muy bien tú lo has puesto los precedentes. El lunes por la mañana mandé el primer correo electrónico al nuncio apostólico. Esperé durante todo el día, no recibí contestación. Al día siguiente, martes, volví a reenviar otra nota y esta vez con una notificación a mi proveedora que me indicara si se había recibido y abierto.
Por la noche recibí efectivamente confirmación de mi compañía de correos electrónicos diciendo que la nota había sido visualizada por el recipiente. El miércoles volví a mandar nota y en ese mismo día también personalmente un colega nuestro que tú conoces muy bien de nombre y figura llevó personalmente una copia de esa nota a la nunciatura. Jueves, ayer por la mañana, volví a mandar otra nota. Si me permites, te la leo. Adelante. Está diciendo, sí, ya que no he recibido respuesta a esta misiva que le envié ayer, se la estoy reenviando nuevamente. Como me urge tener la seguridad de que esta ha llegado a sus manos, en este mismo momento una persona de absoluta confianza está entregando copia de la misma en el domicilio de la Nunciatura Apostólica y pongo la dirección. Si usted desea comunicarse directamente conmigo, mi número telefónico es X, respetuosamente Juan José Vaca. No recibí respuesta y entonces mi último comunicado lo mandé anoche, casi a medianoche, y me expreso así: excelentísimo señor nuncio apostólico, le agradecería muy sinceramente me informara si mi petición de ser recibido por el Papa en calidad de víctima sobreviviente de los abusos y excesos de Marcial Maciel puede ser tenida en cuenta y en efecto materializarse. Dado que tendría que volar de inmediato de Nueva York a México, necesito conocer la determinación al respecto lo antes posible. Respetuosamente agradecido, quedo atento y seguro servidor Juan José Vaca, y le pongo también mi teléfono personal. 15 minutos más tarde recibí también de mi proveedora de electrónica diciendo que te leo, está en inglés, te lo leo: message successfully forwarded y your message has been successfully relayed to the recipient. Es decir, que el recipiente de mi mensaje lo ha abierto, lo ha leído, y es el momento que no tengo todavía ninguna contestación. Uh-huh. Juan José Vaca, sí. Te agradezco muchísimo y te felicito a todo tu staff, que ha hecho una reseña muy, muy detallada y acertadísima de las diferentes reacciones que ha tenido el Papa cuando ha visitado otros países. Has mencionado tú 5 países. 6. Y en los 5 países... Sí, 6 con el último que dijimos, sí. El Papa, ¿no? Entonces, en este momento creo que es conveniente ponerle ante tu público en general y a México, ¿verdad?, creyente y no creyente, la pregunta: ¿por qué no en México? ¿Por qué el Papa no quiere ver a las víctimas en México? Porque dice el presidente del SEM que no los conoce. Bien, pues efectivamente está dando una mentira. Contestación: nos conocen desde hace muchísimos años. A mí personalmente me conocen con nombre, apellido, direcciones, etcétera. Tienen mi biografía completa hasta el día de hoy. Y si he mandado estos mensajes a partir del lunes, saben quién soy. O sea que es falso eso que dicen no saben quién son. Uh-huh. Sé por otro lado que también víctimas de SNAP han presentado también y saben quiénes somos. O sea, que es falso, ¿verdad? Dice el Papa en Alemania que quiere estar cercano a las víctimas. ¿No quiere hacer lo mismo en México? Entonces, esto de que no los conocemos es una, por decirlo con una expresión menos ofensiva, es una evasiva muy pueril, ¿no? Porque sí nos conocen, saben dónde estamos, quiénes somos. ¿Quién hace la agenda del Papa, Juan José Vaca? Bien, efectivamente sé que hay una comisión que hace los arreglos de sus viajes, etcétera, ¿no? Pero tú y yo muy bien sabemos que cuando algo se quiere, se consigue. El Papa tiene la suficiente autoridad para decirles: mire, sí, denme 10, 15 minutos con estas víctimas, quiero estar con ellos. Faltaba más que no se pudiera. Sicilia le pide al Papa que rompa protocolos y se acerque a las víctimas.
Exacto. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está... ¿De qué se trata la visita si no incluye un elemento tan importante como este? Exactamente. Entonces, el problema está en que Marcial Maciel fue apoyado, defendido, cubierto por muchos del episcopado mexicano, comenzando con el señor Cardenal Rivera, ¿no? No tienen miedo a reconocer el error que cometieron, entonces están tratando de evitar que nosotros, que hemos proclamado siempre la verdad y buscado justicia, se nos escuche, porque ellos van a tener que enfrentar y dar la cara. Creo que es ahí donde está el problema. Ese es el punto, Juan José Vaca. Pues estemos en comunicación, si te parece bien, permanente en estas horas en particular. Te aprecio mucho nuevamente que estés aquí y que nos vayas narrando paso a paso lo que está sucediendo con esta solicitud expresa por escrito que has hecho a la Nunciatura Apostólica en México. No perdamos la comunicación, Juan José. Gracias por esta llamada y buenos días. Igualmente, Carmen, encantado, y ojalá que fuera de línea me puedas contestar a lo que acabo de enviarte en persona. Lo recibo con gusto y platicamos en un momento más. De acuerdo. Gracias, Juan José. Muy buenos días. GDB y Gregorio de Villa nos presentan esta encuesta. Escúchalo. Muy buenos días, Carmen, a ti y al auditorio. GDB Group realizó una encuesta para conocer la opinión de la población sobre algunos temas de religión. Hemos comparado los resultados de esta encuesta con la que realizamos en 2010 y que presentamos en este espacio. Las tendencias son interesantes. Mientras que en 2010 el 85% de la población entrevistada dijo ser católica, en 2012 solo el 80% afirma que lo es. Es decir, hay menos católicos ahora que hace 2 años. También con tendencia a la baja está la frecuencia de los católicos de asistir a misa. Por ejemplo, en 2010, 4 de cada 10 declaró asistir todos los domingos, y ahora solo 3 de cada 10 lo declara así. En 2010, 65% de los entrevistados dijo haber escuchado noticias desfavorables sobre la Iglesia Católica, mencionándose principalmente casos de pederastia, pedofilia o abuso de menores. Ahora, en 2012, solo el 41% responde de la misma manera. Si bien esta disminución es lógica por el tiempo transcurrido, es de llamar la atención que el escándalo del padre Marcial Maciel siga tan presente en los mexicanos, que se dice olvidamos fácilmente. Se puede establecer como hipótesis que la disminución del catolicismo se debe a dichos escándalos, pues tanto en 2010 como ahora, 2 de cada 10 católicos dicen que le creen menos a los sacerdotes y o han dejado de acudir a la iglesia. Incluimos en la encuesta del 2012 algunas preguntas sobre la visita del Papa. 9 de cada 10 dicen saber que el Papa vendrá a México. De estos, menos de la mitad menciona correctamente el lugar y fecha de la visita papal. Al preguntar si cree que la visita ayuda en algo o no a México, solo el 15% considera que sí ayuda en algo, principalmente en fortalecer la fe y creer más en Dios. El 26% nos dice estaría interesado en asistir a la misa del Papa. Muchas gracias y hasta la próxima.